Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en los extractos de Los Warren, Crónicas de lo Inexplicable. Hoy vamos a los orígenes de Ed y Lorraine Warren, esa pareja que para mucha gente es sinónimo de investigación paranormal. Exacto. Las fuentes nos cuentan cómo empezaron, ¿no? Quiénes eran antes de la fama, sus primeros roces con lo inexplicable y cómo una pareja normalita de Nueva Inglaterra, pues acabó metida en casos que hoy son leyenda. Sí, vamos a ver eso. Cómo esas supuestas habilidades de Lorraine, que decía ver auras de niña, y las historias de Ed sobre visiones infantiles, cómo todo eso, digamos, pudo encajar. ¿Se fue algo buscado o surgió así? Claro, el objetivo es entender esa transición de ser jóvenes con experiencias peculiares a fundar la New England Society for Psychic Research y, bueno, a crear ese museo tan polémico de objetos malditos. Vamos a darle una vuelta. Venga. Empecemos por separado. Ed, no. Criado en el catolicismo, contó que a los 5 años ya veía cosas. Luces, figuras, hasta una anciana que describió como no hostil, pero no humana. Sí, eso ya te indica una sensibilidad, especial, o al menos una forma muy particular de interpretar lo que veía. Y a la vez, Lorraine se describía como sensible. Veía auras, esos colores alrededor de la gente, desde los 9 años. Y lo curioso es que pensaba que todo el mundo las veía. Anda. O sea, para ella era normal. Claro, hasta que se dio cuenta de que no. Así que tenemos dos infancias, bueno, diferentes. Y se cruzan. Adolescentes, en un cine, parece muy de película, ¿no? Sí, bastante. Y acaban casándose jóvenes, en el 45, cuando Ed vuelve de la Marina, de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese interés por lo paranormal, ¿nació ahí, juntos, o ya venía de antes? Las fuentes sugieren que ya estaba ahí, latente en ambos. Y que al juntarse, pues, se potenció. No fue algo que descubrieran de repente. De hecho, tenían un método muy suyo para empezar. ¿Ah, sí? Lo de Ed pintando casas. Casas con pinta de encantadas, claro. Eso es. Usaba su arte como excusa para poder charlar con los dueños y, bueno, sacar el tema de si pasaban cosas raras. ¡Qué listo! Y ahí entraba Lorraine. Ed abría la puerta, digamos, y ella aportaba sus percepciones. Decía cosas como: aquí siento tristeza, o notaba presencias. Y según cuentan, muchas veces acertaba, o al menos coincidía con lo que los dueños contaban. Eso les dio como una primera credibilidad. Y así llegó su primer caso documentado, ¿no? A finales de los 40, en Connecticut. Aunque no fuera famoso, fue como el inicio oficial. El pistoletazo de salida, sí. Y este interés empieza a hacerse más serio. Ed se autoproclama demonólogo. A ver, explican las fuentes qué quería decir con eso, porque suena fuerte, y más siendo autodidacta. Pues sí, suena audaz. Las fuentes dicen que se basaba en libros religiosos, estudios propios. No tenía formación académica en eso. Se centraba mucho en lo que él consideraba influencias demoníacas. Claro, esa autodefinición también lo alejaba de la ciencia más convencional y le trajo críticas, obviamente. Mientras Lorraine se centraba en pulir eso de percibir presencias humanas y no humanas. Vale. Y todo esto lleva a que en 1952 funden la NESPER, la New England Society for Psychic Research. Ya no era solo investigar por investigar, querían documentar, estudiar, y con ese foco tan claro en lo demoníaco, tenían la idea de un equipo con médicos, policías, sacerdotes, aunque no siempre lo consiguieran. Fue un paso para darle una estructura, sí. Y a la vez, empiezan con la colección de objetos. Objetos que sacaban de los casos. Ahí está el origen del Museo de lo Ocultismo. El primero, dicen, fue un cuadro. Un cuadro que, según ellos, causaba malestar a la gente. Fascinante y un poco inquietante. A ver, ¿cómo empiezan a construir su reputación? Había un caso, el de la familia Beckford, a mediados de los 50. La típica casa victoriana, candelabro que se mueve solo, la sensación de que te observan. ¿Qué hicieron ellos ahí? Bueno, según las crónicas, Lorraine sintió una energía densa y dijo ver a un hombre alto, con sombrero de copa. Hicieron lo que llamaban una limpieza espiritual, un ritual basado en su fe para quitar esas energías negativas. Y parece que funcionó, o eso dijeron. Los fenómenos pararon y eso les dio fama local. O sea, que ya empezaban a tener nombre.
Y también investigaban otras cosas, objetos que desaparecían, golpes, voces raras. Hay uno que llama la atención, en Vermont, un espejo que reflejaba figuras que no estaban allí. Una anciana cosiendo, un niño jugando. Sí, ese es curioso. Lorraine incluso contó que sintió que algo le seguía en el coche cuando se llevaron el espejo. Madre mía, y todo esto lo apuntaban bien, llevaban un registro. Sí, parece que Ed era muy metódico con eso. Fechas, lugares, testigos, qué pasaba exactamente. Y Lorraine añadía sus notas, sus sensaciones, incluso hacía bocetos. Crearon un archivo bastante completo. Un archivo que luego usaron, claro. Exacto, fue la base para sus charlas. A finales de los 50 ya daban conferencias en colegios, centros cívicos, usaban diapositivas, grabaciones de audio. Imagínate, eso generaba mucha curiosidad y también algo de miedo, supongo. Ed también escribía artículos en periódicos locales, a veces con sus pinturas de las casas. Así que poco a poco se fueron haciendo un hueco. Sí, pasaron de pintar casas a tener una organización, un método propio, discutible, pero propio, un archivo y una colección. Y todo eso, pues, sentó las bases para los casos gordos que vendrían después. Amityville, Enfield, Los Perron, la muñeca Annabelle. Esos mismos, los que les dieron fama mundial. Resumiendo entonces, partieron de experiencias personales, de niños, una curiosidad compartida y forjaron un camino muy particular. Mezclaron investigación, digamos, amateur, con mucha fe religiosa y las supuestas habilidades de Lorraine. Fundaron la Nespre y construyeron su leyenda. Es interesante ver cómo, según estas crónicas, fueron construyendo esa imagen pública. Ladrillo a ladrillo, caso a caso. Empezaron a nivel local y acabaron siendo figuras centrales del mundo paranormal. Polémica siempre, eso sí, pero esos primeros años fueron clave para definir lo que ellos veían como su misión: enfrentarse a esas fuerzas oscuras. Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de lo que cuentan las fuentes, con esa mezcla de fe, estudio por su cuenta y supuestas capacidades psíquicas, ¿qué impulsa de verdad a alguien a dedicar su vida a eso, a enfrentarse a lo desconocido, a lo que puede dar miedo? ¿Es solo la fama, la curiosidad o hay algo más profundo? Ahí lo dejamos para reflexionar. La noche cae sobre un tranquilo vecindario de Nueva Inglaterra. El cielo está cubierto por nubes que apenas dejan pasar la luz de la luna, y el viento acaricia suavemente las copas de los árboles. Es una de esas noches en las que, aunque nada parezca fuera de lugar, uno siente que algo invisible observa desde algún punto oculto. En este ambiente, ideal para las historias de misterio, comienza la crónica de dos de las figuras más conocidas, y a la vez más discutidas, del mundo de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren. Antes de convertirse en investigadores de lo sobrenatural, los Warren fueron simplemente un matrimonio estadounidense común. Ed Warren, nacido el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut, creció en un hogar católico. Desde temprana edad afirmó que sus primeras experiencias con lo inexplicable ocurrieron durante su infancia. Según sus propios relatos, a los 5 años comenzó a ver luces extrañas y figuras nebulosas dentro de su casa, pero lo que más le marcó fue la presencia de una anciana que aparecía en su habitación. Nunca supo exactamente quién era, pero aseguraba que no parecía hostil, aunque tampoco humana. Lorraine Rita Moran, por su parte, nació el 31 de enero de 1927 en el mismo estado. Se describía a sí misma como una niña sensible, pero su familia se dio cuenta muy pronto de que lo suyo no era simple sensibilidad. Lorraine aseguraba que desde los 9 años veía auras alrededor de las personas. Al principio, pensaba que todo el mundo veía esos destellos de luz, hasta que mencionó el tema en clase y descubrió que sus compañeras no entendían de qué hablaba. Con los años, aprendería a interpretar esos colores, a reconocer en ellos estados emocionales, enfermedades y, según decía, incluso intenciones ocultas. Los caminos de Ed y Lorraine se cruzaron cuando eran adolescentes. Él trabajaba como acomodador en un cine local y ella asistía a una función con unas amigas. Ed quedó fascinado por ella al instante. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a salir y,
pese a la juventud y las dificultades económicas, su relación se consolidó. Cuando Ed cumplió 17 años, la Segunda Guerra Mundial lo llevó a enrolarse en la Marina Mercante y más tarde en la Marina de Guerra de Estados Unidos. En 1945, durante un permiso, se casó con Lorraine. Lo que pocos sabían era que, incluso en esos primeros años de matrimonio, el interés por lo paranormal ya estaba presente. Después de la guerra, Ed asistió a la Yale Art School por un tiempo, pero pronto abandonó para dedicarse a la pintura. Él y Lorraine viajaban por Nueva Inglaterra, buscando casas antiguas que parecieran encantadas. No lo hacían solo por curiosidad. Ed pintaba esas casas y luego llamaba a la puerta para ofrecer sus cuadros a los dueños, con la excusa perfecta para conversar. A menudo, esas charlas derivaban en relatos de extraños sucesos, ruidos inexplicables, objetos que se movían solos o presencias invisibles. Fue así como, poco a poco, fueron entrando en el mundo de lo sobrenatural de manera más directa. Al principio, simplemente escuchaban las historias. Lorraine, con su aparente capacidad psíquica, a veces comentaba sensaciones que tenía al entrar en una casa. Aquí hay tristeza, una mujer joven lloró mucho en este cuarto, podía decir, para luego ver a los dueños abrir los ojos con asombro. Su primer caso reconocido como investigación paranormal ocurrió a finales de los años 40, cuando una familia de Connecticut les pidió ayuda para comprender los extraños sucesos en su hogar. Aunque no era un caso famoso, marcó el inicio de lo que sería una larga carrera. Ed, que se definía a sí mismo como un demonólogo autodidacta, comenzó a estudiar de manera más seria todo lo relacionado con la demonología, la posesión y los rituales de la Iglesia para expulsar entidades malignas. Lorraine, por su parte, afinó su percepción para identificar lo que ella llamaba presencias humanas y no humanas. La década de 1950 fue crucial para ellos. Los Warren comenzaron a ganar reputación como pareja capaz de ayudar a familias aterrorizadas. Lo curioso es que, en aquellos años, el término investigador paranormal no estaba tan extendido, y muchos veían a Ed y Lorraine como simples curiosos o incluso como artistas excéntricos. Sin embargo, poco a poco su nombre empezó a circular en periódicos locales, acompañado de relatos inquietantes. En 1952 fundaron la New England Society for Psychic Research, NESPR, que con el tiempo se convertiría en la organización de investigación paranormal más antigua de Estados Unidos. La misión era clara: documentar y estudiar fenómenos sobrenaturales, con especial interés en los casos que parecían tener un componente demoníaco. No trabajaban solos. Poco a poco reunieron un equipo de sacerdotes, policías retirados, médicos y especialistas que podían ayudar a investigar desde varios ángulos. Al mismo tiempo, los Warren empezaron a coleccionar objetos relacionados con sus casos. Figuras extrañas, crucifijos, espejos, cuadros, muñecos y otras piezas que, según ellos, habían sido portadoras de entidades malignas. Todos estos objetos, una vez retirados de las casas afectadas, eran almacenados en un pequeño espacio de su vivienda. Con los años, este lugar se convertiría en el Museo del Ocultismo, una de las partes más famosas y siniestras de su legado. Uno de los primeros objetos que marcaron la diferencia en su carrera fue un cuadro que, según su propietario, causaba pesadillas y malestar físico a quien lo mirara. Ed y Lorraine lo investigaron y aseguraron que estaba vinculado a un espíritu. Lo llevaron a su casa y, según ellos, los fenómenos cesaron en la vivienda original, pero comenzaron a manifestarse en la suya. No obstante, el caso que realmente los catapultó a la fama llegaría en 1968. El caso de Annabelle, la muñeca que supuestamente estaba poseída por un espíritu maligno. Pero esa historia, inquietante y llena de giros, merece ser contada con todo detalle, y será el punto de partida de la siguiente parte de este relato. Por ahora, basta con decir que en estos años iniciales,
Ed y Lorraine Warren pasaron de ser una joven pareja de artistas con inclinaciones extrañas a convertirse en los protagonistas de una historia que difuminaría las fronteras entre la fe, la superstición y lo inexplicable. En la penumbra de su casa, rodeados de crucifijos, Biblias y objetos extraños, comenzaron a forjar su reputación. Tras aquellos años iniciales, recorriendo carreteras secundarias, pintando casas y hablando con testigos, los Warren empezaron a notar que no todos los fenómenos eran simples leyendas urbanas. En muchas de las viviendas que visitaban ocurrían cosas que escapaban a toda explicación lógica. Las puertas se cerraban solas, las mascotas se negaban a entrar en ciertas habitaciones, y las familias describían voces, pasos o risas que provenían de lugares vacíos. En ese tiempo, Ed comenzó a escribir pequeños artículos para periódicos locales, narrando las investigaciones más impactantes. Sus textos no eran sensacionalistas, sino más bien descripciones meticulosas de los sucesos, siempre acompañadas por las pinturas que él mismo realizaba. Esto hizo que poco a poco ganaran credibilidad entre la gente común. Fue a mediados de la década de 1950 cuando recibieron la llamada que marcaría un antes y un después. Se trataba de la familia Beckford, que vivía en una vieja casa victoriana en las afueras de Connecticut. Los Beckford estaban convencidos de que algo maligno habitaba en su hogar. La madre relató que, desde el día en que se mudaron, sentía la sensación constante de ser observada, especialmente al subir la escalera principal. El padre había presenciado cómo un pesado candelabro de bronce se balanceaba solo, aunque no había ventanas abiertas ni corrientes de aire. Ed y Lorraine se presentaron una tarde lluviosa de noviembre. Nada más entrar, Lorraine frunció el ceño. Para ella, el lugar estaba cargado de una energía densa, fría y opresiva. Dijo más tarde que percibía presencias en las habitaciones superiores. Ed, por su parte, inspeccionó la estructura y comprobó que no había cables sueltos ni artefactos que pudieran provocar movimientos. Durante las primeras horas no sucedió nada fuera de lo común, pero, al caer la noche, un golpe sordo resonó desde la buhardilla. Armados únicamente con linternas, subieron por la angosta escalera de madera. El polvo y las telarañas colgaban del techo, y el aire se sentía tan frío que podían ver su propio aliento. Lorraine se detuvo de pronto. Años después contaría que, en ese instante, una figura masculina, alta y con un sombrero de copa, apareció junto a una de las paredes, mirándola fijamente con ojos hundidos. Ed, que no poseía su don de clarividencia, solo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. En el silencio, un susurro grave pareció decir algo ininteligible. La familia, aterrorizada, aceptó seguir las indicaciones de los Warren. Ed y Lorraine llevaron a cabo lo que entonces llamaban una limpieza espiritual, una combinación de rezos y objetos religiosos. Al cabo de unos días, la actividad cesó. Fue este caso el que los puso en el mapa. Los periódicos locales recogieron la historia, y la reputación de los Warren empezó a crecer. En los años siguientes, los Warren se enfrentaron a una serie de incidentes que les servirían de preparación para desafíos mucho mayores. Investigarían casas donde los objetos parecían desaparecer y reaparecer en lugares imposibles, como llaves encontradas dentro de cajones cerrados con llave. Otras veces, las manifestaciones eran auditivas, golpes en serie, como si alguien llamara desde el interior de las paredes, o voces que imitaban a miembros de la familia, aunque estos no estuvieran presentes. Lorraine mantenía siempre un carácter calmado, incluso cuando aseguraba ver figuras de pie junto a las camas de los niños, observando mientras dormían. Ed, más pragmático, intentaba registrar todo en cintas de audio y fotografía. Su objetivo era reunir pruebas físicas que respaldaran sus testimonios, aunque sabía que muchos escépticos nunca aceptarían la evidencia. Uno de los elementos más importantes de esta etapa inicial fue la construcción de su propio archivo de casos.
Ed comenzó a clasificar cada investigación, anotando la fecha, el lugar, los testigos, los fenómenos observados y cualquier objeto extraño encontrado. Lorraine añadía sus percepciones psíquicas y bocetos de lo que veía. Este archivo, que empezó en un modesto archivador metálico, acabaría ocupando una habitación entera de su casa. Hacia finales de los años 50, empezaron a recibir invitaciones para dar charlas en colegios, bibliotecas y centros comunitarios. La gente acudía más por curiosidad que por creencia, pero muchos salían convencidos de que, al menos, los Warren eran sinceros en sus relatos. Las presentaciones solían incluir diapositivas de sus investigaciones y grabaciones de ruidos inexplicables, lo que provocaba que algunos asistentes se marcharan antes de tiempo, demasiado inquietos para continuar escuchando. En esta época, también comenzó a formarse la base de lo que, con el tiempo, sería su famoso Museo del Ocultismo. Cada vez que una familia reportaba un objeto que parecía ser el foco de actividad, una muñeca, un espejo, una caja de música, Ed insistía en retirarlo de la casa. Su intención era evitar que esos objetos continuaran causando problemas. Así, poco a poco, la colección de artefactos malditos creció, cada uno acompañado de su propia y perturbadora historia. Un caso especialmente extraño ocurrió en una granja en Vermont. La familia propietaria afirmaba que un viejo espejo en el salón reflejaba cosas que no estaban allí. Una mujer anciana tejiendo en una mecedora, un niño con un sombrero de paja que jugaba con un aro metálico. Al cubrir el espejo con una manta, las visiones cesaban, pero al retirarla, volvían. Los Warren se llevaron el espejo, y Lorraine aseguró que, durante el trayecto de regreso, sintió como si algo viajara con ellos en el coche, sentado en el asiento trasero. Estas experiencias, aunque inquietantes, sirvieron para que los Warren se convirtieran en una referencia obligada para cualquiera que creyera estar sufriendo fenómenos paranormales en Nueva Inglaterra. Sin embargo, lo que no sabían era que su trabajo pronto los llevaría mucho más allá de simples casas encantadas. El siguiente paso en su camino los enfrentaría a algo mucho más oscuro. Casos de posesión, exorcismos y entidades que parecían desafiar no solo las leyes de la física, sino también los límites de la fe y la cordura. A medida que se adentraban en territorios más peligrosos, su compromiso también se fortalecía. Para Ed, proteger a las familias era un deber moral, para Lorraine, una misión espiritual. En el frío otoño de 1977, en el tranquilo barrio de Enfield, al norte de Londres, la vida de la familia Hodgson cambiaría para siempre. Lo que comenzó como ruidos extraños en la noche pronto se transformó en uno de los casos de poltergeist más famosos y debatidos de la historia, y uno que marcaría profundamente la reputación de Ed y Lorraine Warren. La familia Hodgson estaba compuesta por la madre, Peggy Hodgson, y sus 4 hijos, Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10, y Billy, de 7. Eran una familia humilde que vivía en una típica casa adosada británica de 2 plantas en Green Street. No había nada extraordinario en sus vidas, hasta que, una noche de agosto, empezaron los sucesos. El inicio del horror. Todo comenzó con ruidos de golpes secos en las paredes y el techo. Al principio, Peggy pensó que podían ser las tuberías o vecinos haciendo ruido, pero cuando los sonidos se hicieron más fuertes y constantes, algo en su interior le dijo que no era normal. Una de las primeras noches extrañas ocurrió cuando Janet y su hermano Billy estaban en la habitación. Janet comenzó a quejarse de que su cama temblaba, y momentos después, un mueble entero se deslizó por el suelo sin que nadie lo tocara. Peggy, asustada, llamó a la policía. 2 agentes acudieron al domicilio y fueron testigos de algo que marcaría sus vidas. Una silla se movió sola, arrastrándose por el suelo. La policía, sin poder explicar lo ocurrido, dejó claro que aquello no era un asunto criminal, pero tampoco algo que ellos pudieran resolver. Escalando el fenómeno. En los días siguientes,
Los sucesos se intensificaron, golpes en las paredes, muebles que se volcaban, juguetes lanzados por fuerzas invisibles, y sobre todo, la presencia de voces extrañas. La más inquietante de todas provenía de Janet, la hija de 11 años. Según testigos, su voz cambiaba y adquiría un tono profundo y áspero, como el de un hombre adulto, que se identificaba como Bill Wilkins, un supuesto antiguo inquilino que habría muerto en la casa. La prensa británica se enteró rápidamente del caso, y pronto la vivienda se convirtió en foco de atención. Fotógrafos y reporteros se agolpaban frente a la puerta, mientras dentro los investigadores paranormales empezaban a documentar lo que pasaba. La llegada de Ed y Lorraine Warren. Aunque el caso fue inicialmente investigado por la Sociedad para la Investigación Psíquica Británica y por los investigadores Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, la fama del caso cruzó el Atlántico. Los Warren, que ya habían ganado notoriedad por Amityville, viajaron a Inglaterra para ofrecer su ayuda. Lorraine, al entrar en la casa, describió una sensación inmediata de pesadez en el aire y afirmó percibir una presencia oscura y burlona. Ed, por su parte, se centró en hablar con la familia y entender cómo los ataques afectaban su vida diaria. Los Warren aseguraron que lo que sucedía allí era un claro caso de actividad demoníaca, y no simplemente un poltergeist provocado por energía psíquica adolescente, como algunos investigadores sugerían. Fenómenos documentados. Durante los meses que duró la actividad, se registraron decenas de sucesos escalofriantes. Janet siendo levantada de la cama y arrojada contra las paredes. Cortinas que se enrollaban solas alrededor del cuello de los niños. Golpes que parecían responder inteligentemente a preguntas, como si algo escuchara y contestara. Objetos que desaparecían y aparecían en otras habitaciones. La famosa serie de fotografías donde se ve a Janet, aparentemente, flotando o siendo lanzada en el aire en su habitación. Uno de los momentos más inquietantes ocurrió cuando la voz de Bill Wilkins, a través de Janet, describió con detalle cómo había muerto, sentado en una silla en la sala, quedando inconsciente antes de fallecer. La familia más tarde confirmaría que un hombre con ese nombre había vivido allí, y había muerto de esa manera. El escepticismo y las acusaciones de fraude. No todo el mundo creyó en la autenticidad del caso. Algunos investigadores afirmaron que Janet y Margaret exageraban o incluso fingían ciertos fenómenos para atraer atención. Playfair y Grosse reconocieron que las niñas, en algunas ocasiones, admitieron haber hecho travesuras para poner a prueba a los investigadores, pero insistieron en que la mayoría de los sucesos no tenían explicación racional. Ed y Lorraine, sin embargo, defendieron la veracidad del caso. Lorraine aseguró que las fuerzas presentes en la casa eran demasiado intensas para ser fingidas por una niña. Para ellos, lo que ocurría en Enfield era una clara manifestación de fuerzas demoníacas, y advirtieron que no se trataba de simples fantasmas, sino de entidades que se alimentaban del miedo. El final de la actividad. La actividad disminuyó gradualmente hacia 1979. Janet fue internada temporalmente en un hospital psiquiátrico para evaluar su estado mental, pero no encontraron señales de enfermedad grave. Con el tiempo, la familia volvió a una vida relativamente normal, aunque Janet afirmaría años después que los fenómenos nunca cesaron por completo. El impacto en la fama de los Warren. El caso de Enfield consolidó definitivamente la fama de los Warren como demonólogos de renombre internacional. Aunque no fueron los investigadores principales y su papel real fue más breve de lo que la cultura popular sugiere, su participación en el caso contribuyó a su imagen pública de cazadores de lo paranormal. Décadas después, el caso sería recreado en series, documentales y de forma libre, en la película The Conjuring 2. En esta versión cinematográfica, los Warren son retratados como los protagonistas centrales, lo que avivó tanto el interés por la historia como las críticas de quienes aseguraban que su intervención fue mínima.
Pero lo cierto es que, más allá de las polémicas, el poltergeist de Enfield es recordado como uno de los casos más documentados de la historia, con testigos policiales, grabaciones de audio, fotografías y testimonios directos de los involucrados. Para Eddie Lorraine, fue otro ejemplo de que el mal es real y se esconde en los lugares más cotidianos. A principios de la década de 1970, la fama de Eddie Lorraine Warren comenzaba a consolidarse gracias a su participación en casos como el poltergeist de Enfield y diversas investigaciones paranormales que habían atraído la atención de los medios. Sin embargo, uno de los casos que marcaría un antes y un después en su carrera, y que más tarde se convertiría en uno de los relatos más populares del cine de terror contemporáneo, fue el caso de la familia Perron. En enero de 1971, Roger y Caroline Perron se mudaron junto con sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April, a una granja colonial del siglo XVIII ubicada en Harrisville, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos. La casa, conocida como Arnold Estate, tenía más de 200 años de historia y había pasado por las manos de varias familias a lo largo de generaciones. Desde el primer momento, la vivienda desprendía un aura antigua, impregnada por los recuerdos de un pasado intenso y, según algunos, trágico. Los Perron llegaron con la ilusión de comenzar una nueva vida en un entorno más tranquilo y natural. La propiedad contaba con amplios terrenos, establos y habitaciones espaciosas. Sin embargo, casi de inmediato, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Al principio, fueron incidentes leves, una escoba que aparecía en un lugar distinto al que se había dejado, ruidos suaves de algo que se movía en la cocina, objetos que desaparecían para luego reaparecer en sitios imposibles. Con el paso de las semanas, los eventos se intensificaron. Las hijas comenzaron a escuchar susurros en la noche, como si alguien pronunciara sus nombres desde la oscuridad. Las puertas se cerraban solas con un golpe seco, y en ocasiones, la familia percibía un olor a carne podrida que invadía la casa sin motivo aparente. Caroline, la madre, notó que a veces despertaba con extraños moretones en su cuerpo, como si alguien invisible la hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. La familia empezó a recopilar pequeñas historias sobre la casa, gracias a los vecinos de la zona. Descubrieron que la propiedad tenía un historial inquietante. Varias muertes trágicas, suicidios y accidentes habían ocurrido allí. Una de las figuras más mencionadas en estas historias era Bathsheba Sherman, una mujer que había vivido en la granja en el siglo XIX y que, según la leyenda, había sido acusada de practicar brujería y de sacrificar a un niño como ofrenda demoníaca. Aunque no existían pruebas judiciales concluyentes, la reputación de Bathsheba estaba manchada, y muchos creían que su espíritu seguía ligado a la propiedad. Fue entonces cuando los fenómenos comenzaron a adquirir un carácter mucho más amenazante. Caroline empezó a sentir que algo en la casa la observaba constantemente, como si la energía oscura de Bathsheba la hubiera elegido como objetivo. Sus hijas reportaban haber visto una figura femenina de aspecto cadavérico, con el cuello torcido y la piel grisácea, que aparecía junto a sus camas o las observaba desde las esquinas de las habitaciones. Desesperados, los Perron contactaron a los Warren. Ed y Lorraine llegaron a la granja en 1973, y según su propio testimonio, sintieron inmediatamente una presencia opresiva. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, aseguró que había detectado varias entidades en la casa, pero que una de ellas era especialmente peligrosa, el espíritu de Bathsheba, que mostraba una clara hostilidad hacia Caroline. Según Lorraine, Bathsheba buscaba dominarla y posiblemente poseerla. Los Warren comenzaron una serie de visitas a la propiedad, documentando los fenómenos y realizando sesiones de espiritismo para comunicarse con las entidades. Durante una de estas sesiones, según relataron, Caroline entró en un estado de trance y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, profiriendo amenazas y maldiciones. La situación se volvió tan intensa que Ed decidió interrumpir la sesión, temiendo que se tratara de un intento de posesión.
En una ocasión, mientras Lorraine investigaba una de las habitaciones, tuvo una visión de cuerpos colgando del techo, como si fuera el lugar de múltiples suicidios. Estos momentos la dejaron profundamente afectada, y ella misma confesó años después que la casa de los Perron fue uno de los lugares más oscuros que jamás había visitado. A pesar de los esfuerzos de los Warren, la familia Perron continuó viviendo en la casa durante casi una década más, ya que no podían permitirse mudarse. Con el tiempo, los fenómenos disminuyeron en intensidad, aunque nunca desaparecieron por completo. Andrea Perron, la hija mayor, escribiría años después una trilogía de libros titulada House of Darkness, House of Light, donde narraba con detalle los horrores que vivieron en la granja. El caso de los Perron fue uno de los que más impacto tuvo en la reputación pública de los Warren. No solo por la crudeza de los fenómenos reportados, sino porque mostraba el lado más personal y vulnerable de una familia atrapada en un lugar del que no podían escapar. Décadas más tarde, en 2013, la historia sería llevada al cine en la película de Conjuring, El Conjuro, que retomó muchos de los elementos narrados por Andrea Perron y por los Warren, convirtiendo el caso en uno de los más conocidos de la demonología moderna. En la memoria de los Warren, la granja de Harrisville quedó como un ejemplo perfecto de lo que ellos consideraban una infestación demoníaca, una combinación de espíritus humanos atrapados y una presencia maligna que buscaba alimentarse del miedo y del sufrimiento de los vivos. Lorraine siempre advirtió que no todas las casas embrujadas podían ser liberadas de su carga, y que, a veces, lo único que quedaba era aprender a convivir con las sombras. El caso Perron reforzó la imagen pública de los Warren como investigadores dispuestos a enfrentarse a las fuerzas más oscuras, pero también dejó claro que incluso ellos tenían límites. Fue un recordatorio inquietante de que hay lugares en los que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difumina hasta volverse imperceptible, y en los que, una vez entras, tal vez nunca vuelvas a ser el mismo. En el otoño de 1973, Lorraine Warren recibió una carta que, a primera vista, parecía una simple solicitud de consulta. Provenía de un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, cuyo nombre, por respeto a su familia, los Warren nunca revelaron públicamente. En la misiva, escrita con una caligrafía pulcra pero ligeramente temblorosa, el hombre explicaba que había adquirido una antigua casa colonial situada a las afueras de West Point, Nueva York, cerca de la famosa Academia Militar. El coronel, hombre metódico y disciplinado, no creía en fantasmas, ni en nada que no pudiera ser medido o comprobado. Pero lo que había experimentado desde que se mudó con su esposa lo había dejado desconcertado y, según admitió, profundamente inquieto. Los Warren relatarían más tarde que esta fue una de las pocas veces que un escéptico declarado los contactó sin que mediara presión familiar o mediática. La casa, construida a finales del siglo XVIII, tenía una historia marcada por tragedias: soldados muertos en la Guerra de Independencia, una familia que murió de viruela, y un misterioso incendio a mediados del siglo XIX que dejó la propiedad abandonada durante décadas. El coronel y su esposa habían adquirido la propiedad con la intención de restaurarla, pero las obras se detuvieron apenas 3 semanas después de la mudanza. Todo comenzó con ruidos en la noche. No simples crujidos de madera, sino el inconfundible sonido de botas marchando, como si un pelotón invisible atravesara el pasillo principal. Más tarde, comenzaron a escucharse voces apagadas, órdenes militares susurradas en una lengua inglesa arcaica. Lorraine, al llegar a la casa, sintió inmediatamente lo que ella describió como un eco emocional impregnado en las paredes. Ed instaló micrófonos y grabadoras en varias habitaciones, especialmente en la que había sido utilizada como sala de mapas por oficiales británicos antes de que la zona pasara a control estadounidense. En una de esas cintas, al reproducirla en su casa, se escuchaba con claridad el sonido metálico de espadas desenvainándose, y acto seguido, un grito ahogado. Lo más inquietante fue que, justo después, una voz masculina susurró: «Salgan antes de que caiga la noche».
Pero no era solo sonido. La esposa del coronel aseguró haber visto, en repetidas ocasiones, a un hombre vestido con uniforme de la época colonial observándola desde el final del pasillo. Lo describió con precisión: chaqueta azul, botones dorados, y una herida sangrante en el lado izquierdo de la cabeza. Siempre desaparecía si ella parpadeaba o intentaba acercarse. Lorraine pidió permiso para realizar una sesión de percepción psíquica en la casa. Sentada en lo que quedaba del comedor principal, comenzó a describir la imagen de un joven soldado, de no más de 20 años, que había muerto allí, traicionado por un compañero. Según ella, el espíritu no podía descansar porque la tierra en la que cayó nunca fue bendecida. Ed, mientras tanto, revisó los planos antiguos de la casa y descubrió que, bajo la cocina, existía un sótano tapiado. El coronel aseguró que no tenía conocimiento de ello, así que, con su permiso, rompieron parte del muro y encontraron una pequeña habitación subterránea. En el interior había un catre oxidado, un barril de agua vacío y una caja de madera carcomida. Dentro de la caja había cartas escritas a mano, algunas en inglés y otras en un francés rudimentario. También encontraron un diario, que relataba, en tinta ya desvanecida, los últimos días de un soldado que había sido acusado falsamente de traición. Las últimas páginas estaban manchadas de algo que, según el laboratorio que consultaron los Warren, era sangre humana antigua. El hallazgo coincidía con las visiones de Lorraine. Sin embargo, lo más inquietante sucedió la noche en que decidieron dejar el sótano abierto para estudiarlo mejor. Lorraine, que había subido a descansar, fue despertada por un golpe seco en la puerta de su habitación. Cuando la abrió, el pasillo estaba oscuro, salvo por la figura del soldado, que avanzó hacia ella con paso firme y sin apartar la vista. Antes de desvanecerse, extendió la mano, como si quisiera entregarle algo invisible. Los Warren recomendaron bendecir la casa y sellar de nuevo el sótano, pero el coronel se negó. Pocas semanas después, se mudó abruptamente y vendió la propiedad a un comprador que no fue informado de los sucesos. Según Ed, esa decisión condenó a la casa a seguir siendo un lugar de perturbación. Años más tarde, cuando intentaron volver a investigar, descubrieron que gran parte de la documentación y las grabaciones del caso habían desaparecido de sus archivos. Lorraine siempre sospechó que alguien la sustrajo deliberadamente. Algunos creen que fue para proteger la reputación del ejército, otros, que ciertos documentos contenían información demasiado peligrosa sobre la conexión entre los fantasmas y eventos históricos clasificados. Los Warren mencionaban este caso solo en círculos muy reducidos, y siempre con la advertencia de que hay lugares que no quieren ser desenterrados, y fuerzas que prefieren quedarse en la sombra. Para ellos, la casa de West Point fue una de esas heridas abiertas en el tiempo, donde la historia y lo sobrenatural se entrelazaban de forma inseparable, y donde, incluso décadas después, nadie podía afirmar con certeza que permanecía vigilando en la oscuridad. En los últimos años de su vida, Ed y Lorraine Warren se convirtieron en leyendas vivientes para algunos y en farsantes para otros. Su legado estaba dividido entre la devoción de aquellos que creían en sus experiencias y la férrea incredulidad de quienes consideraban que sus relatos eran exageraciones, si no invenciones completas. Sin embargo, incluso sus detractores admitían algo. Habían dejado una huella indeleble en la cultura popular del misterio y lo paranormal. Tras la muerte de Ed en 2006, Lorraine continuó con conferencias y apariciones públicas, siempre repitiendo que lo que ellos habían vivido no era ficción. En cada charla, su voz suave y pausada relataba historias con un nivel de detalle que parecía imposible para alguien que estuviera inventando. A menudo describía olores, sonidos, expresiones faciales y pequeños gestos de las personas que había encontrado en sus investigaciones, como si las escenas estuvieran grabadas en su mente de forma indeleble. Aún así, para la comunidad escéptica, nada de eso era prueba suficiente.
Varios investigadores de lo paranormal, algunos incluso que habían trabajado con ellos, afirmaban que el matrimonio Warren sabía cómo dramatizar y embellecer un caso para hacerlo más impactante. Otros periodistas destaparon testimonios de supuestos testigos que, con los años, aseguraban que todo había sido exagerado para vender libros o conseguir atención mediática. Lorraine, sin embargo, siempre fue tajante: no importa si el mundo cree en nosotros o no. Lo que vivimos es real, y la gente que nos buscó necesitaba ayuda, no pruebas científicas. Nuestro trabajo no era convencer, era proteger. En esta última etapa, la casa de los Warren y su famoso Museo del Oculto comenzaron a recibir visitantes de todo el mundo. La vitrina de Annabelle seguía siendo el punto central de atención, con advertencias explícitas de no tocar el cristal y relatos de visitantes que, tras burlarse de la muñeca, habían sufrido accidentes o enfermedades inexplicables. Lorraine siempre insistía en que la muñeca era solo un receptáculo para algo mucho más oscuro, y que lo único que la mantenía contenida eran las bendiciones periódicas y la vigilancia constante. Más allá de Annabelle, el museo guardaba objetos de todo tipo: espejos cubiertos para evitar que fueran puertas, crucifijos que habían sido arrancados de las paredes durante exorcismos, máscaras tribales que supuestamente habían sido utilizadas en rituales malditos, e incluso lápidas robadas que, según Ed, estaban asociadas a apariciones. Para los curiosos, era una atracción casi de feria; para los creyentes, un lugar de respeto y advertencia. Las películas del Conjuro y sus secuelas, estrenadas después de la muerte de Ed y poco antes del fallecimiento de Lorraine en 2019, llevaron sus historias a un público nuevo y global. Sin embargo, la versión cinematográfica de los Warren era mucho más heroica y casi sin defectos, algo que distaba de la realidad más gris y humana del matrimonio. Los guionistas tomaron licencias creativas, suavizando las partes más turbias y dejando fuera los rumores y las contradicciones que los rodearon durante toda su carrera. Pero en el corazón de todo, había algo que incluso los más escépticos no podían negar: el matrimonio Warren había logrado algo extraordinario. Con o sin pruebas irrefutables, lograron mantener viva la conversación sobre lo sobrenatural durante décadas. Sus investigaciones, sus charlas y su museo no solo alimentaron el miedo, sino también la curiosidad. Y quizás, en ese cruce entre terror y fascinación, radicaba su verdadero poder. Lorraine falleció el 18 de abril de 2019, a los 92 años, en su casa de Connecticut. Sus últimos años los pasó más tranquila, rodeada de su familia y de algunos de sus objetos más preciados, aún convencida de que había hecho lo correcto. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron si alguna vez había sentido miedo real, respondió con una calma inquietante: «Claro que sentí miedo. Muchas veces. Pero lo aprendí de Ed. El miedo es una señal de que lo que enfrentas es real. Y cuando es real, tu deber es resistir». Hoy, el museo permanece cerrado al público debido a problemas legales y normativos, pero los objetos siguen allí, custodiados por Tony Spera, y con la misma advertencia que los Warren repetían una y otra vez: no subestimes lo que no puedes ver. Sea cual sea la verdad sobre ellos, una cosa está clara: Ed y Lorraine Warren dejaron un legado que sigue inspirando, inquietando y dividiendo a todos los que se adentran en el mundo de lo paranormal. Y mientras haya personas dispuestas a creer que algo más allá de lo visible nos acecha, sus nombres seguirán siendo pronunciados, a veces con admiración, otras con duda, pero siempre con un escalofrío.